Como hemos comentado anteriormente, en este módulo vamos a analizar, describir los detalles técnicos del vocabulario, centrándonos en las principales clases que han sido definidas para el vocabulario. El diagrama conceptual completo del vocabulario se compone de dos partes fundamentales. La que vemos en esta transparencia, en la que podemos analizar o ver cómo tenemos definida la clase estación de medida, que representa las estaciones de medida relacionadas con contaminación acústica. Como podemos ver, lo que se trata, una estación de medida, es de un tipo de equipamiento que es una estación de medida acústica y que además es subclase de equipamiento tal y como se ha definido en el vocabulario relacionado con el equipamiento. Cualquier equipamiento tiene un identificador, puede tener un nombre y tiene en general fechas de alta y de baja en caso de que existan. Asimismo, los equipamientos están asociados a una geometría, es decir, pueden estar localizados en un punto o en una geometría más compleja. En el caso de las estaciones de medida, hablaremos siempre de puntos que tendrán su latitud y longitud, así como sus coordenadas X e Y de acuerdo con el formato ETRS 89. Finalmente, también podemos decir que una estación de medida es un sensor de acuerdo con la ontología, el vocabulario sobre sensores propuesto por el W3C. En último lugar, tenemos el hecho de que una estación de medida está localizada en una dirección postal. De nuevo, reutilizaremos el vocabulario de dirección postal para este propósito. Aquí tenemos un ejemplo del lenguaje RDF, de los datos en RDF, que se podrían generar de acuerdo con esta estación de medida, centrándonos fundamentalmente en los elementos básicos: identificador, nombre, fecha de alta, así como en la dirección y en la geometría correspondiente, que en este caso podemos ver que es la que definimos como medio ambiente contaminación acústica punto 1 y tiene una longitud correspondiente, una latitud correspondiente y coordenadas X e Y. Esta estación de medida es la estación de medida que conocemos con esta URI, este identificador, que es el 1002 con todo el prefijo previo que hemos definido. Concretamente, en el contexto de la dirección postal, ya hemos dicho que la estación de medida tiene una dirección postal concreta y en este caso lo que tenemos es que esta estación de medida está en la Plaza del Carmen 23 en Madrid. Por otra parte, además de la estación de medida, nos interesa guardar y exponer las observaciones. Las observaciones son todas aquellas medidas que están realizando las estaciones de medida y que son, digamos, tratadas a posteriori, pueden ser validadas o no, teniendo en cuenta los criterios que se utilizan para determinar los datos o para publicar los datos de contaminación acústica. Concretamente, a cualquiera de estas observaciones se les asignan una serie de conceptos ya definidos, como por ejemplo el tipo de medición, el tipo de emisor predominante o el tipo de intervalo de referencia, elementos que son habituales en el contexto de la representación de datos de contaminación acústica y que podemos ver aquí abajo en el RDF correspondiente: tipo de medición, tipo de emisor predominante, tipo de intervalo de referencia, con sus códigos correspondientes. Por ejemplo, en este caso el emisor predominante son ferrocarriles, el tipo de intervalo de referencia es D y el tipo de medición es LAS 50. Términos que están bien definidos y que además en esa URI tendrán su definición correspondiente, así como otros valores disponibles. Finalmente, algo que se especifica de acuerdo con los criterios de la W3C Semantic Sensor Network Ontology es cuál es la propiedad que se está observando. En este caso concreto podemos observar tanto propiedades que sean niveles de vibración como niveles de ruido. Concretamente, en la que estamos utilizando como ejemplo, lo que tenemos es un nivel de ruido y esta observación correspondiente ha sido generada por la estación de medida 1002 que hemos visto anteriormente. Tenemos ya el vocabulario. Asimismo, una gran parte del trabajo que se ha realizado en el contexto del proyecto Ciudades Abiertas ha sido el desarrollo de una API REST genérica que permita consultar y modificar datos descritos de acuerdo con un vocabulario. Básicamente, los datos, en este caso, de contaminación acústica,
han sido anotados con el vocabulario de contaminación acústica, que ha dado lugar a un esquema de una base de datos simplificada con el objetivo de que este modelo del vocabulario pueda permitir a aquellos que tengan que cargar datos en el modelo de la base de datos hacer esta carga concreta. Asimismo, a partir de estos datos anotados con el vocabulario se genera la API REST, también se puede generar directamente a partir de la base de datos correspondiente y aquí es donde se podrán desarrollar cualquier tipo de aplicaciones por medio de los usuarios. Concretamente, la modelización de esta ontología en tablas es la que se muestra en esta transparencia, donde tenemos una tabla principal que aúna muchísimos datos de muchas otras entidades, pero que se presenta como una única tabla con el objetivo de que sea sencilla de rellenar, donde tenemos la estación de medida correspondiente. A continuación tenemos todas las tablas que van a guardar observaciones correspondientes, que tendrán su tiempo correspondiente, sus resultados, si han sido validadas o no, así como los tipos de medición, emisor, intervalo de referencia a los que hemos aludido anteriormente. Y finalmente podremos tener algunas otras propiedades relacionadas con la contaminación acústica, que son las que estamos analizando, como por ejemplo si se trata de vibraciones o de ruido. Esta información está mucho más detallada en la documentación que acompaña al vocabulario, donde para cada uno de los campos relevantes dentro de este vocabulario se especifica cómo se describirían en las tablas, se da un ejemplo correspondiente y se proporciona una descripción y una URL de ejemplo. Con esto terminamos la descripción técnica del vocabulario, donde nos hemos centrado en describir las principales clases y propiedades que han sido desarrolladas, han sido diseñadas dentro del vocabulario, así como cómo se relaciona con otros vocabularios ya existentes. En la última parte del webinar nos centraremos en los actores que han participado en el desarrollo de este vocabulario, así como daremos información adicional con algunas URLs correspondientes al vocabulario.